Bienvenidos de nuevo a todos. Soy Pascal Lotaz, profesor asociado en la Universidad de Kioto, en Japón, y mis invitados de hoy son, por un lado, la autora y activista irlandesa Niamh Nguyen, investigadora asociada en el Instituto Transnacional de los Países Bajos, y Fionn Wallace, exinvestigador parlamentario en el Parlamento de la UE. Bienvenidos a ambos. Gracias, Pascal. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por conectarte. Y Niamh, a pesar de haber practicado tu nombre antes, perdón por volver a destrozarlo. Pero me alegra mucho poder hablar con las dos, porque vais a ponernos al día sobre Irlanda. Me comentaste que se han estado llevando a cabo varias actividades políticas que básicamente socavan lo que queda de la neutralidad irlandesa y de la especie de política exterior pacifista de Irlanda. ¿Podemos empezar contigo, Niamh? ¿Puedes contarnos qué está pasando? Sí, el gobierno tiene previsto desmantelar lo que llamamos el triple candado en las próximas semanas y meses, lo que tendrá un impacto muy significativo en la forma en que Irlanda se relaciona con el mundo. Quizá debería explicar qué es el triple candado, porque no estoy seguro de que sus oyentes lo sepan. En Irlanda utilizamos el término triple candado para referirnos a una ley que regula el envío de tropas irlandesas al extranjero. Para que las tropas irlandesas sean enviadas al exterior, concretamente para que se desplieguen más de 12 soldados, se requieren 3 niveles de aprobación. En primer lugar, debe haber aprobación del gabinete. En segundo lugar, debe haber una resolución parlamentaria o una resolución del Dáil. Nuestro parlamento se llama el Dáil, así que debe haber una resolución del Dáil. Ese es el segundo requisito. Y luego el tercero es que la misión a la que se envían esas tropas debe tener un mandato de las Naciones Unidas. Así que esa es la tercera parte del mecanismo de seguridad. 3 mecanismos: el gobierno, el parlamento y después el mandato de las Naciones Unidas deben aplicarse todos a la misión a la que van. Es el elemento de las Naciones Unidas lo que el gobierno considera intolerable, lo cual en este momento concreto es realmente, ya sabes, tienen mucha cara, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas están bajo una presión considerable. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido que ahora es el momento de revocar nuestros compromisos legislativos con las Naciones Unidas. Quizá debería explicar cómo surgió el triple candado. Irlanda se unió a las Naciones Unidas en 1955 y empezamos a desplegar tropas de mantenimiento de la paz en 1958. Luego, en 1960, el gobierno de entonces promulgó la Ley de Enmienda de Defensa de 1960. Esa ley establecía con mucha claridad que Irlanda, en su relación con el mundo, imagina que esto era en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, se refiere creo que las Unidas para relacionar todas y como sabes, Irlanda le está diciendo al mundo, solo enviaremos nuestras tropas al extranjero si forman parte de una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. No formaremos parte de una fuerza extranjera que invada una entrada agresiva en el país de nadie. Solo lo haremos dentro de estas estructuras multilaterales, y eso está en vigor desde 1960. Las tropas irlandesas solo han ido al extranjero en misiones con mandato de las Naciones Unidas. El término triple lock surgió en el contexto del Tratado de Niza y luego se reafirmó en el contexto del Tratado de Lisboa. Y quizá podamos profundizar un poco más en ello durante la discusión. Pero decir ahora, en 2026, que el gobierno planea eliminar el requisito de la ONU y allanar el camino para desplegar tropas irlandesas en misiones bajo mandato de la UE, ya sabes, los grupos de combate de la UE, en misiones potencialmente dirigidas por la OTAN, en prácticamente cualquier misión, ahora tenemos a Irlanda como parte de la coalición de los dispuestos. Irlanda participa en la coalición de los dispuestos de Keir Starmer y Macron. Y si esa coalición llegara a desplegar tropas en Ucrania, por ejemplo Irlanda,
sin el triple candado, también podría participar en una misión así. Así que estamos en un territorio completamente desconocido en Irlanda. Nunca hemos desplegado nuestras tropas en ninguna misión que no esté bajo mandato de la ONU. Y aquí estamos ahora. ¿Por qué estamos aquí? Quiero decir, la neutralidad irlandesa surgió, en cierto modo, de estar atrapada entre, ya sabes, liberarse de un antiguo colonizador, el Imperio Británico, en las décadas de 1930, y al mismo tiempo no querer realmente apoyar a los alemanes una vez que comenzó la guerra. Así que Irlanda se mantuvo neutral. Conservaron esa postura. Hubo altibajos, pero hubo figuras muy importantes en vuestra historia en la década de 1960, de nuevo, como el señor Frank Aiken, que realmente fue un abanderado de la neutralidad irlandesa en el sentido de utilizaremos la diplomacia en la ONU, pero no participaremos en guerras extranjeras. Esto se ha ido debilitando con el tiempo, especialmente en lo que respecta al aeropuerto de Shannon y a un par de principios básicos. Pero el triple candado era muy importante, hasta donde recuerdo, para mis colegas irlandeses. Quizá, Fionn, ¿quieres intervenir y darnos tu análisis de cómo es posible que el gobierno esté pensando ahora en eliminar probablemente el más importante de los tres candados? Porque es el que garantiza que Irlanda no decida algo por su cuenta. Es no que se platfare su fuerza. Sí, quiero decir, el concepto de la neutralidad irlandesa se remonta realmente a Wolfe Tone. Luego está James Connolly, antes de la Primera Guerra Mundial, y de Valera manteniéndonos fuera de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí continúa. Frank Aiken, en particular, también fue un gran defensor de la diplomacia y de utilizar la neutralidad de Irlanda como una fuerza positiva en la ONU. Pero los sucesivos gobiernos, desde entonces, básicamente desde que empezamos a abrir nuestra economía, permitiendo que Irlanda se utilizara como una especie de plataforma hacia la OEM para Estados Unidos, inventando regímenes fiscales experimentales y permitiendo la penetración de la inversión extranjera directa al estilo estadounidense en Irlanda de una manera muy significativa. Desde entonces, no ha hecho más que erosionando poco a poco la neutralidad irlandesa. Y como señalaste, tenemos el aeropuerto de Shannon, siendo utilizado básicamente como una base aérea militar avanzada para la OTAN y el ejército estadounidense. Y luego también, algo muy llamativo, fue el papel de Irlanda en el genocidio de Gaza. Contrariamente a la percepción global, Irlanda desempeñó un papel bastante pernicioso en ello. Permitimos numerosos sobrevuelos estadounidenses y el tránsito de armas por nuestro espacio aéreo, también a través de Shannon. Y luego tuvimos esas votaciones en el Dáil, donde Irlanda, nuestro banco central, de hecho, fue el lugar donde se emitieron bonos de guerra israelíes. En 2 ocasiones, los partidos de la oposición presentaron mociones para detener esto durante un genocidio, porque estábamos, en la práctica, facilitando la financiación de un genocidio. 2 veces, la mayoría del gobierno, simplemente la mayoría, forzó la votación para asegurarse de que continuara. Así que es algo vergonzoso. En público, está eso de reconocemos al Estado de Palestina y demás. Hay un elemento performativo. Pero luego, cuando se trataba de medidas materiales, no hacíamos absolutamente nada. Es más, estábamos facilitando el genocidio. Y Francesca Albanese, en su informe más reciente, ha señalado a Irlanda como un país que debería considerarse cómplice de genocidio. Pero ahora hemos llegado al punto en que incluso han inventado un nuevo concepto que no tiene ninguna base en el derecho internacional. Dicen que Irlanda es neutral desde el punto de vista militar. Pero, vamos, eso no se sostiene. Hubo un caso presentado por Ed Horgan, de Shannon Watch, contra el Estado en 2004, pero no ganó. Sin embargo, el juez de aquel caso consideró que sus argumentos sobre nuestro estatus de neutralidad eran válidos, en el sentido de que no existe,
y el propio juez lo admitió, un concepto claramente definido en el derecho internacional que se aplique directamente al tipo de neutralidad que Irlanda promueve y practica. Básicamente, significa que hacemos todo menos unirnos a la OTAN, pero se trata más bien de una neutralidad política. El gobierno admite abiertamente que Estados Unidos es nuestro aliado, que la UE es nuestro aliado, y así sucesivamente, y que prestamos apoyo cuando podemos. Pero ahora realmente nos estamos apartando de eso, en el sentido de que si quisiéramos enviar a más de 12, tendríamos que pasar por el proceso a nivel del DAIL, a través de nuestro gobierno. Pero ahora, el límite es de 50. Así que, sin siquiera una votación en el DAIL, podemos enviar hasta 50 soldados a misiones de combate. Y la legislación, la Ley de Enmienda de Defensa de 2025, lo deja explícitamente claro. Es como si hubiera omisiones que dejan abiertas estas lagunas legales. Así que está muy claro que deja espacio para colaborar con la OTAN y también con misiones dirigidas por la ONU. Se está saliendo de la estructura de la ONU, lo que significa que abre la puerta a guerras ilegales en las que podríamos participar. Y luego, si siguen el proceso y el gabinete está de acuerdo y obtienen una simple mayoría en el DAIL, entonces no habría límite en el número de soldados irlandeses que podrían participar en estas misiones. Esto supone un cambio enorme respecto a donde estábamos antes. Has utilizado una palabra muy importante. Dijiste que partes de la postura oficial de política exterior de Irlanda eran performativas. Y hemos visto esto también en otros países, en Suiza, en Austria, donde por un lado existe la representación de la neutralidad, los actos de discurso y demás, pero en segundo plano se están elaborando y promoviendo activamente políticas completamente diferentes. En libros blancos, informes gubernamentales, documentos oficiales, documentos estratégicos, etc. Niamh, ¿podrías hablar un poco sobre eso? ¿Cómo se ha impulsado esta agenda en la sombra, mientras la retórica sigue encajando perfectamente con lo que solía ser en los años 70 y 80? Sí, y quiero decir, incluso hay diferentes niveles de actuación. Por ejemplo, hay una actuación que tenemos en Irlanda, otra en Bruselas y otra en el resto del mundo. Así que, si el Estado irlandés envía representantes yo viví en México unos años, si envían representantes a México, recuerdo que cuando estaba allí hubo algunas visitas oficiales, oíamos muchísimo sobre el proceso de paz irlandés y sobre lo importante que es la paz y cómo Irlanda se dedica a la diplomacia y a construir la paz y todo eso. Así que ese es el tipo de actuación que se muestra en el mundo. Así es como Irlanda se presenta ante el mundo. Y eso es lo que vemos también con Palestina. Sabes, hemos reconocido al Estado de Palestina, junto con, ni siquiera recuerdo cuántos otros estados, pero Irlanda hace un gran gesto performativo con ello. Luego hay una representación en Bruselas, a donde vamos que hay una reunión del Consejo Europeo. El Taoiseach, nuestro término para el primer ministro, irá a Bruselas y dirá que Irlanda no elude ni rehúye sus responsabilidades con nuestros socios europeos. Y también hay una representación allí que somos uno de esos estados europeos que se unen a la coalición de los dispuestos. Y luego habría una actuación aquí en casa diciendo que nada de esto va a afectar a nuestra neutralidad, porque el Estado, el gobierno, saben que los irlandeses, si fueran realmente sinceros, saben que si salieran y dijeran honestamente al pueblo, vamos a desmantelar el triple candado porque queremos que Irlanda se adhiera a los grupos de combate de la UL y participe en ellos, ahora estaríamos en una situación muy precaria. Tenemos tropas irlandesas como parte de
de los grupos de combate de la URLE y el gobierno afirma en sus informes que estamos listos para desplegarnos. Esos grupos de combate están operativos desde 2025. Irlanda participa en los ejercicios de entrenamiento porque nuestra ley nos permite ir al extranjero para ejercicios de entrenamiento. Pero ahora estamos en esta situación en la que en realidad no podemos desplegarnos debido al triple candado. Así que el gobierno, ya sabes, nos ha inscrito en los grupos de combate. Participamos en todos los ejercicios de entrenamiento. Pero si mañana la Unión Europea decidiera desplegar un grupo de combate, no podríamos hacerlo, y eso es enormemente embarazoso para el gobierno. No podemos desplegar porque tenemos el triple candado. Por ejemplo, si Zelensky solicitara el despliegue de un grupo de combate en Ucrania, suponemos que eso no tendría un mandato de las Naciones Unidas, así que, por el momento, Irlanda no podría desplegar. En lugar de que el gobierno sea honesto con nosotros y diga, queremos eliminar el triple candado para poder enviar a los irlandeses a luchar como parte de los grupos de combate por la OTAN, estábamos teniendo una conversación sobre eso. En cambio, están actuando. Así que, una vez más, es una representación. Han inventado un montón de disparates, que las Naciones Unidas invaden la soberanía irlandesa y que necesitamos eliminar el triple candado. Y estas son citas directas. Tenemos que recuperar nuestra soberanía. Así que el gobierno nos repite constantemente que debemos eliminar el triple candado para recuperar nuestra soberanía, porque las citas suelen incluir algo como no podemos permitir que dictadores como China o Rusia tengan control sobre dónde enviamos nuestras tropas al extranjero. Nuestras manos están atadas por esos dictadores. Ese es el tipo de lenguaje que recibimos del gobierno y de los medios. Así que, de nuevo, es una representación para el público, para que no nos demos cuenta de que nuestra neutralidad está siendo destrozada justo delante de nuestros ojos. Y ya sabes, el gobierno es como si quisiera ser el mejor alumno de la clase. Quieren ir a Bruselas y decir, mirad, hemos hecho los deberes, nos hemos deshecho de este triple candado. Cuando hablé al principio, mencioné Niza y Lisboa. Aquello fue enormemente embarazoso para el gobierno porque en 2 ocasiones el pueblo irlandés dijo que no, primero a Niza y luego a Lisboa. Y la razón por la que lo hicimos, en ambos casos, fue porque temíamos que al firmar esos tratados, la neutralidad irlandesa se viera erosionada y nos viéramos obligados a unirnos a estructuras militares de la UEM. Así que en el contexto de esos referendos, el gobierno dio garantías de que no, que teníamos esto llamado el triple candado. Solo podemos desplegar con un mandato de las Naciones Unidas, y eso garantiza que lo hagamos de manera neutral. Y ahora vemos que la gente tenía razón. Teníamos razón al ser escépticos con respecto a Niza. Teníamos razón al ser escépticos con respecto a Lisboa. Aquí estamos más de 20 años después, más de 20 años desde Niza, y esto es exactamente lo que predijimos que ocurriría. Ahora el gobierno quiere integrarse más en las estructuras militares de la Unión Europea sin volver atrás y consultar al pueblo. Así que recibimos muchas palabras y acciones meramente performativas y mentiras descaradas por parte del gobierno, porque saben que la neutralidad es extremadamente popular entre la gente. Y si salieran a decirnos que lo que están haciendo es básicamente desmantelar el último vestigio de nuestra neutralidad, habría un gran alboroto. Sí, y además, ya sabes, incluso hay investigaciones, un artículo muy bueno de un investigador llamado Philip Edius, con otro coautor cuyo nombre he olvidado. Irlanda fue uno de los 3 estudios de caso, y él llama a este fenómeno criptoatlanticismo. Personas que ocultan sus afinidades transatlánticas en países neutrales como Irlanda, Austria y Serbia. Descubrió que las personas a las que entrevistó querían una mayor integración en la OTAN y en la Alianza Transatlántica, pero no podían decirlo abiertamente,
porque a las poblaciones locales no les gustaría demasiado. Entonces, lo que ocurre en su lugar es que comienzan los preparativos, ¿verdad? Ya habéis preparado la integración en los grupos de combate, sabiendo perfectamente que no va a salir adelante junto con las disposiciones que tenéis establecidas, en vuestro caso, el triple candado. Entonces, ¿qué hacéis? Actuáis en contra del triple candado mientras ya estáis preparados y creáis hechos sobre el terreno. Fionn, ¿cuál es la situación allí? ¿Crees que en algún momento, incluso si el triple candado sigue vigente, estos despliegues irán más allá de lo permitido por el marco legal actual? Sí, creo que ya se ha logrado mucho a ese nivel. Quiero decir, en 1999 nos unimos a la Asociación para la Paz de la OTAN y de hecho enviamos un pequeño contingente, principalmente oficiales, que trabajaban en funciones de asesoramiento en Afganistán. Cuando regresaron, la gente se sorprendió al darse cuenta de que incluso habíamos estado allí, porque la mayoría lo había olvidado. Creo que estuvimos allí unos 7 años, más o menos. Luego nos unimos a la PESCO, a ver cuándo fue eso, y yo trabajaba en el Parlamento en ese momento. Recuerdo los debates, duraron unas 2 horas. Nos dijeron que no debíamos preocuparnos, que nada cambiaría, y que esto solo tenía que ver con ser responsables ante nuestros socios y aliados de la UE. Y luego a través de eso, desplegamos. Incluso antes de eso, ya participábamos en misiones dirigidas por la UE. Una de las más inquietantes, en particular, es Mali. Se ha hecho mucha investigación excelente sobre Mali a lo largo de los años. Escribí un artículo el pasado agosto sobre cómo realmente parece que hubo 2 elementos en los que participamos allí. En uno de ellos, estábamos destinados con los alemanes haciendo labores de reconocimiento. Realmente parece que, no sé si recuerdas la masacre de Bounty allí. En enero de 2021, Francia bombardeó una boda y mató a unas 26 personas. Se negaron a admitir lo que había sido, y finalmente la ONU realizó una investigación y concluyó que, efectivamente, era una boda. Había sido vigilada por un dron durante un tiempo, antes de que decidieran atacarla. Y parece que Irlanda estaba ayudando a los operadores de drones alemanes que la estaban monitorizando. Ahora, hubo una pregunta planteada por Die Linke, una miembro del Bundestag alemán, pero la respuesta a la pregunta sobre si se trataba de un dron alemán fue básicamente clasificada. Así que nunca sabremos si fuimos cómplices en el mantenimiento de la paz o cómplices en crímenes de guerra allí. Y este tipo de cosas pasan completamente desapercibidas. Están ocurriendo todo el tiempo. Como mencionó Niem antes, estamos en grupos de combate entrenando constantemente. De hecho, estoy retando tropas de misiones de mantenimiento de la paz de la ONU para desviarlas al entrenamiento de grupos de COD. Y bueno, tenemos esta narrativa que viene del gobierno, según la cual el veto del Consejo de Seguridad de la ONU nos está impidiendo unirnos a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, que hay un bloqueo en el Consejo de Seguridad, donde no se están acordando nuevas misiones de paz debido a la nueva realidad geopolítica o algo así. Pero la realidad es que actualmente hay 11 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU activas y podríamos unirnos a cualquiera de ellas. En cambio, en realidad estamos reduciendo tropas y destinándolas a la situación del grupo de combate de la UE. Así que, en realidad, se están preparando. Y otro desarrollo realmente alarmante en Irlanda es que últimamente hemos estado comprando todo tipo de armamento. Es como si estuviéramos respondiendo a las, bueno, ya sabes, Trump, y no quiero centrarme en Trump, pero es difícil no hacerlo, a las exigencias de Estados Unidos y la OTAN de aumentar el gasto militar. Irlanda, partimos de una base muy baja. Somos uno de los países que menos gasta en Europa, pero ahora estamos invirtiendo miles de millones más en armas. Y esto es un fenómeno nuevo. Estamos comprando de todo. Estamos comprando armas antitanque,
todo tipo de transportes, helicópteros de ataque. Ahora hay cazas que se supone estarán estacionados en el aeropuerto de Shannon para proteger nuestros cables submarinos, que al parecer Putin nunca ha dejado de pensar en volar por los aires. Ya sabes, todas estas amenazas que recibimos, y de repente la respuesta es básicamente militarizarse, y además de una forma muy rápida. Pero estamos comprando armas que no son realmente adecuadas para un país neutral. Es muy, muy preocupante. Sí. Es muy preocupante, sobre todo porque vemos las mismas tendencias en todas partes. Y este argumento, por supuesto, que debemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Irlanda tiene que asumir su responsabilidad. No puede ser un aprovechado. Suiza no puede ser un aprovechado. Debe gastar lo suficiente para defenderse de la amenaza, que en realidad no es una amenaza para nosotros. Es como, vale, de acuerdo, pero en el caso irlandés, la forma en que se está vendiendo esto al público, de hecho, pasando por encima del público. Niam, ¿crees que este impulso está motivado principalmente por aspiraciones hacia la OTAN o por aspiraciones hacia la UE? Porque me da la impresión de que en este momento el nivel de la UE también se está preparando para convertirse en un actor más independiente en esta estúpida política de guerra y escalada. Sí, yo diría, quiero decir, si retrocedes al libro blanco europeo sobre la preparación en defensa, el documento de 2030 que se publicó en marzo, es una lectura increíble. Son 22 páginas que básicamente describen un plan de guerra. Y si lo miras, es muy claro. Dice que Estados Unidos exige que Europa gaste más en armamento. Así que ahí está esa dimensión. Y luego afirma que la OTAN es la piedra angular de la seguridad europea. Bien. Ahora, también tenemos a la OTAN mencionada en varios documentos de la Unión Europea. Y al comienzo de la guerra de Ucrania en 2022, vimos a Ursula von der Leyen salir y decir, somos una unión, una alianza, unidas en propósito. Y ella dice eso mientras está de pie junto a Jens Stoltenberg, el ex secretario general. Así que es casi indivisible en realidad. De muchas maneras no se puede separar la OTAN y la UE. Son dos caras de la misma moneda. Y creo que lo que hemos visto en las últimas semanas, especialmente con Groenlandia, es que yo entendería la OTAN como una herramienta del imperialismo estadounidense y vería a la Unión Europea como parte de ese mismo imperialismo estadounidense. Lo que esto expandirse anas y Madesina y Florida por parte de Estados Unidos, estamos siendo disciplinados. Nos dicen que hagamos nuestra parte, que hagamos lo que hay que hacer. Ya sabes, vimos un rápido despliegue de tropas en Groenlandia, luego fueron retiradas de nuevo y después vimos a la Unión Europea decir, bueno, ahora vamos a gastar más dinero en militarizar Groenlandia para proteger, para complacer a Donald Trump y las exigencias que ha hecho. Vamos a comprar un rompehielos de grado militar que podrá operar en territorio groenlandés. Así que te diría que escribió sobre Irlanda proviene sin duda de Europa, pero de Estados Unidos. Creo que hay dos cosas en juego. Creo que nada se enriquece en recauda. Y como señaló Fionn, se está ganando, o ya sabes, gastando, muchísimo dinero en armas. Así que hay mucho interés. Ahora tenemos presión armamentístico con sede en Dublín, la Asociación Irlandesa de Defensa y Seguridad, que cuenta entre sus miembros con Lockheed Martin. Han estado haciendo lobby ante el gobierno durante los últimos años. Si seguimos siendo un país neutral con un armamento muy limitado, entonces no hay dinero que ganar para los grupos de presión de la industria armamentística. No tendría sentido lógico aprovechar todos esos fondos militares que se han puesto a disposición en Bruselas como Estado miembro de la UE si fuéramos a mantener nuestra neutralidad tal como ha sido hasta ahora, con un armamento muy limitado y un ejército que sirve más o menos para misiones de mantenimiento de la paz. An army that serves more or less for peacekeeping missions.
Así que hay mucha presión sobre Irlanda. Si observas el lugar que ocupan los grupos de presión y las empresas armamentísticas en la mesa de toma de decisiones en Bruselas, esa influencia está llegando ahora a Irlanda. Hemos visto cómo los grupos de presión y las empresas de armamento han tenido un asiento en esa mesa durante más de una década y ahora estamos viendo el resultado de ello. Todos los Estados miembros europeos se están volviendo más militarizados. A Irlanda no está así que no podemos bastante descartar el papel de las empresas de armas. Y también diría que si hay un Estado neutral como Irlanda en el borde de Europa, eso incomoda mucho a los belicistas porque ya no pueden decir necesitamos armarnos y protegernos. Si hay un país en Europa que no se está armando y de hecho le va bien, sin sufrir amenazas ni ataques ni nada por el estilo. Así que este ataque a la neutralidad, estamos viendo a Finlandia y Suecia unirse a la OTAN en los últimos años. Y ahora con Austria hay movimientos hacia una mayor militarización y con Suiza, de la que hablaste en tu programa hace unas semanas. Así que la presión está aumentando. No viene de la gente desde abajo, viene del exterior hacia Irlanda para que cambiemos nuestra política exterior y nuestra política de defensa y para que la neutralidad se convierta básicamente en algo del pasado. Y bueno, tengo este documento aquí. John estaba hablando del ejército irlandés. La misión de las fuerzas de defensa esto es solo una línea. Nuestra misión es proporcionar la capacidad militar para defender Irlanda y los intereses asignados a nivel internacional. Ahora bien, ¿quién está asignando esos intereses a nivel internacional? ¿Y qué estamos? Ya sabes, esta es una línea particularmente interesante. ¿Puedes repetir eso? Intereses asignados, no nuestros intereses, intereses asignados. Intereses asignados a nivel internacional. Esa es nuestra misión. Así que vamos a tener intereses asignados, vendrán del ámbito internacional y los defenderemos. Ahora bien, ese es un lenguaje increíblemente peligroso para incluirlo en la misión de un ejército que se supone forma parte de un país neutral. Y además, en nuestra visión 2030 para el ejército, se establece que seremos una fuerza militar ágil y adecuada a su propósito, preparada para defender nuestra soberanía, proteger a los ciudadanos irlandeses y salvaguardar los intereses de Irlanda. Esto supone un cambio enorme en el lenguaje. ¿Los intereses de Irlanda? ¿Qué intereses? ¿De qué estamos hablando realmente? Y dice muy claramente, transformar nuestra cultura, modernizar nuestras fuerzas para que sean capaces de disuadir amenazas en entornos operativos multidominio. Ahora bien, no hay amenazas para Irlanda. No estamos siendo atacados. No ha habido ninguna amenaza, ya sabes. Pero este es el cambio de lenguaje que se está produciendo en las fuerzas de defensa irlandesas. Y nos está preparando para participar en... Bueno, la pregunta es, ¿de dónde viene la presión? ¿De la UE? ¿De la OTAN? No creo que se puedan separar. Y creo que aunque no seamos miembros plenos de la OTAN, no necesitamos serlo porque ya participamos en entrenamientos de la OTAN. Tenemos una asociación con la OTAN, como mencionó Fionn, la Asociación para la Paz. También tenemos una asociación estratégica que va de 2024 a 2028 y que se centra específicamente en cuestiones como la ciberseguridad, los cables submarinos y todo eso. Así que es casi peor. Si fuéramos miembros de pleno derecho de la OTAN, habría cierto nivel de supervisión. Pero como no lo somos y tenemos acuerdos de los que la mayoría de la gente ni siquiera sabe, hay muchísimo ocurriendo entre bastidores. Me imagino que si hoy pasearas por Dublín y preguntaras, ¿sabes hasta qué punto estamos integrados en la OTAN? La gran mayoría de la gente no lo sabría porque tenemos este tipo de, ya sabes, un acuerdo aquí, un arreglo allá, y nos las apañamos bastante bien haciéndolo así. Qué guay. ¿Puedo intervenir en la cuestión de la OTAN y la UE?
Quiero decir, la Estrategia de Defensa de 2026, que Estados Unidos acaba de publicar hace unas 2 semanas, es muy clara en todo esto. Contiene un lenguaje similar, el mismo tipo de lenguaje que NIAMF acaba de usar. Dicen que van a presionar a sus aliados en todo el mundo para que alcancen el objetivo del 5% de gasto militar. Y a medida que sus, entre comillas, aliados lo hagan, junto con Estados Unidos, podrán desplegar las fuerzas necesarias para disuadir o derrotar a posibles adversarios en cada región clave del mundo. Y ya lo hemos visto. Por ejemplo, en este momento, NIAM estuvo ayer en la radio debatiendo con John O'Brien, y él no paraba de hablar de que esto era un mundo feliz y valiente. La Alianza Transatlántica está muerta. La OTAN está muerta, dijo. Pero según yo lo veo, la UE está haciendo precisamente lo que Estados Unidos y la OTAN quieren que haga. Y lo hemos visto una y otra vez. La primera vez que realmente se vio esto fue en la era de Trump. Esa especie de ruptura con el pasado. Fue en mayo de 2017. Trump vino a Bruselas por primera vez, reuniéndose con muchos líderes de la UE por primera vez, y dijo que ya era hora de que la UE empezara a hacerse cargo de su propia defensa. El gasto en defensa en ese momento rondaba al 1% del PIB, y él quería que lo aumentaran al 2%. Pero en ese momento, de repente se produjo una especie de crisis en los medios de comunicación del establishment y en las publicaciones de los think tanks y del entorno burbujeante de Bruselas, y así sucesivamente, sobre cómo la UE necesitaba una autonomía estratégica, que tenía que actuar por su cuenta, que ya no podíamos confiar en Estados Unidos. Y en ese momento, se vio cómo este debate giraba en torno a la idea de que el Brexit, Erdogan, Trump, Putin, todo eso era una llamada de atención para que la UE se reforzara y gestionara su propia defensa. Luego, en diciembre de 2017, se alcanzó básicamente un acuerdo sobre la PESCO en ese contexto. Fue un acuerdo en tiempo récord sobre algo tan significativo a nivel de defensa de la UE, porque hay mucho desacuerdo en materia de defensa, especialmente entre Alemania y Francia. Pero luego, en diciembre, aparecieron artículos en Político que decían que aquello era fantástico, que había un acercamiento entre la OTAN, Estados Unidos y el acuerdo con la UE, y que básicamente todo lo que parecía necesitar la UE era convertirse en una unión de defensa plenamente desarrollada a través del proyecto PESCO. Trump vuelve, ¿verdad?, en noviembre, y los republicanos y su equipo señalan que el gasto en defensa ha subido al 1,9% del PIB. Casi exactamente al nivel que él había pedido. Y entonces Mark Rutte va al Parlamento Europeo y dice, vale, subamos al 5%. Y vuelve a difundirse la misma narrativa. Trump es poco fiable. Mira cómo actúa con Ucrania. Los está fastidiando. Demasiado amistoso con Putin, bla, bla, bla. Y luego, un par de meses después, tenemos el paquete RIM Europe y el libro blanco, Defensa y Preparación 2030. Son planes para llegar al 5%. Ya sabes, un 3,5% para armamento real en toda la UE para 2030 y un 1% para movilidad militar y demás. Esta es la exigencia de Trump puesta en práctica, y creo que lo que está ocurriendo ahora se ha reavivado de nuevo. Se está utilizando esto de Trump es poco fiable con respecto a Groenlandia. No hablan tanto de Venezuela, pero Groenlandia en particular se ha vuelto a usar para acelerar las cosas. No estamos rearmándonos lo suficientemente rápido, y esto queda muy claro en la estrategia de defensa de 2026. Dice literalmente que van a presionarnos todo lo que puedan y a incentivarnos para, cito, incentivar y capacitar a nuestros aliados para que den un paso al frente. Esto requiere un cambio de tono y de estilo respecto al pasado. Quiero decir, van a ser realmente duros y agresivos con ello. Básicamente, el jefe de la OTAN dice salta, y la UE responde ¿cuánto? Pero esta narrativa de que Trump no le resulta muy usar un enorme rearme y faltans de Estados Unidos.
Sí, esta es una de las interpretaciones de lo que está ocurriendo actualmente en mi pequeño mundo, muy estrechamente relacionada con un analista llamado Brian Baletic, que no deja de insistir en lo mismo. Mirad, chicos, es una continuidad de la agenda, una división del trabajo, es un tono diferente, pero al final del día, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Integración y hacer que Europa sea útil para los fines bélicos de Estados Unidos, y por tanto, esta militarización es necesaria. Ahora bien, también muestra lo diferenciada que es esta estrategia y cómo parece que Irlanda está siendo señalada como algo que debe alinearse. Quiero decir, quizá no tanto como miembro formal, pero una de las mayores contribuciones de Irlanda a obstaculizar la plena militarización de la UE fue cuando elaboró su política exterior y de seguridad común. Irlanda insistió en incluir una cláusula, la llamamos hoy la cláusula irlandesa, que concede una excepción a los estados neutrales. Cada estado tiene que ayudar a proteger a los demás, y gracias a los irlandeses, se añade dentro de sus limitaciones constitucionales, ¿verdad? Lo que básicamente significa que, incluso dentro de la política de seguridad exterior, cada estado sigue manteniendo el derecho a no participar militarmente si la situación se complica. Para mí, esta es una contribución muy importante, y se introdujo en algún momento de los años 2000, 2007, 2008, por ahí. Y esa mentalidad hoy parece completamente desaparecida, 20 años después. Niam, Fionn, ¿alguno de vosotros tiene una explicación de cómo es posible que entonces, hace 20 años, Irlanda realmente defendiera eso, verdad? Y hoy el liderazgo parece excesivamente dispuesto y ansioso por dejarlo atrás. Sí, quiero decir, creo que probablemente se trata de la cláusula de defensa mutua de la que estamos hablando. Y esto de hecho surgió en una reunión a la que asistí anoche. Una de las personas que habló allí ha dedicado básicamente toda su vida, desde el Acta Única Europea en los años 80, a analizar críticamente las distintas medidas que provienen de estos tratados europeos, Maastricht, Niza, Lisboa. Es crítico con el hecho de que no vaya lo suficientemente lejos. Debería dejar claro que esto es para Irlanda, que Irlanda es neutral y que nuestra neutralidad será protegida. La cláusula de exclusión, ya sabes, es un lenguaje diluido y debería haber ido mucho más allá. Y supongo que ya sabes, aunque nadie vaya a volar a Dublín y ponerle una pistola en la cabeza a Michel Martin para decirle envía tus tropas al extranjero, no creo que hiciera falta, porque va a haber suficiente presión como para que, estoy seguro, acabaríamos desplegando de todos modos. Así que, aunque exista esta cláusula de exclusión, no puedo imaginar, en un contexto en el que el gobierno está eliminando el triple candado, que realmente quieran excluirse, es porque el triple candado nos proporciona exclusión legislativa. ¿Sabes? Tenemos una protección legislativa que establece que solo desplegaremos en misiones con mandato de las Naciones Unidas. Eso es esencialmente una exclusión en la que decimos que no vamos a participar en grupos de combate de la UME ni en misiones dirigidas por la OTAN. El gobierno está decidiendo eliminar eso. Así que no puedo imaginarlo. La cláusula de exclusión voluntaria no me da mucha confianza porque veo lo que está haciendo el gobierno, que es eliminar nuestra exclusión legislativa, si queremos llamar a eso el triple candado, para allanar el camino hacia una situación en la que esencialmente no haya ningún impedimento para desplegar tropas. Así que creo que una cosa es lo que dice la Unión Europea al Tratado de Lisboa en términos de defensa mutua y despliegue, y otra es la exclusión voluntaria que está incorporada. Y luego está la presión que se ejerce sobre los estados para formar parte de esto. El lenguaje en torno a la coalición de los dispuestos para ser parte de una, ya sabes, también tenemos a Gran Bretaña en ello, pero la idea de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, todas estas diferentes configuraciones militares en las que Irlanda podría participar potencialmente.
¿Qué haría falta para eliminar el TRIP bloqueo? Quiero decir, esto es una legislación nacional. ¿Podría modificarse solo mediante una ley del Parlamento o requeriría un referéndum nacional? ¿Quizá, Fionn? Sí, va a haber una votación en el Parlamento Nacional. Quiero decir, hay quienes están preparando un recurso legal, si se aprueba, pero básicamente una simple mayoría en el Dáil y el Seanad son la clave. La Cámara Alta sí, exactamente. Así que la aprobación del Seanad y del Dáil, tras un proceso con algunas enmiendas, pero básicamente podría concluirse en cuestión de semanas. Han anunciado que ya lo están impulsando. Se veía venir desde hace bastante tiempo. Empezaron a la de ello en 2022 o 2023, más o menos. Pero solo se necesita una simple mayoría en el Dáil. Y bueno, como decía antes, con las votaciones sobre los bonos de guerra israelíes, el gobierno tiene la mayoría y simplemente pone a todo el mundo en vereda. Y aunque haya algunas personas quizá con parte de culpa, porque es una especie de legado de su partido, puede que, ya sabes, hay sin duda cierto desacuerdo dentro del partido al respecto, porque hay presión desde abajo, y es su legado. Pero aunque haya algo de desacuerdo, más o menos esperaríamos que se tapen la nariz y hagan lo que se les dice, porque ya sabes, si desobedeces al látigo, así es como se forman nuevos partidos. Así que sí. Así que no hace falta ningún referéndum, no. No hay un caso legal. Perdón. No, adelante. Hay dos cosas. Básicamente podría presentarse un caso legal, y existe un argumento bastante válido de que sí merece un referéndum. Porque en los materiales que se enviaron durante el Tratado de Lisboa, se señalaba, ya sabes, que si decíamos que no, obviamente en las dos primeras rondas, los tratados de Niza y de Ámsterdam, pero en los materiales enviados al público, se dejaba claro que si votabas que sí, esto sería en el contexto de que se protegiera el triple candado. Aparte de eso, hay un mecanismo en nuestra Constitución, según el cual, si se aprueba una ley, si se obtiene una mayoría en el Seanad, un tercio de aprobación en el Dáil y el consentimiento del presidente irlandés, entonces podría devolverse al pueblo para un referéndum. Pero si consiguen una mayoría simple en el Dáil, es difícil ver cómo sería posible derrotarlos en una impugnación. Es algo en lo que travestim. Y quizás solo para decir que en marzo del año pasado, uno de los partidos de la oposición, los socialdemócratas, los SOC-Dems, presentó una moción solicitando un plebiscito, porque nuestra Constitución permite un plebiscito sobre cuestiones de interés nacional. Presentaron una moción argumentando que debería celebrarse un plebiscito sobre este asunto, y el gobierno simplemente votó en contra. Ya sabes, lo tienen muy claro. No quieren preguntar al pueblo porque saben que obtendrán la respuesta equivocada. Así que ya han tenido la oportunidad de celebrar un plebiscito sobre esto y dijeron que no. Eso fue en marzo pasado, cuando el proyecto de ley llegó por primera vez al Consejo de Ministros. Luego tuvimos el examen previo a la legislación durante el verano. Durante ese proceso hubo muchos testimonios que planteaban preguntas como ¿significará esto que Irlanda participará en misiones de combate? Sí, absolutamente. ¿Existe la posibilidad de que participemos en misiones de la OTAN? Sí. ¿En grupos de combate de la UE? Sí, y aún con eso recogido en el registro del examen previo a la legislación en el Parlamento, siguieron adelante con la ley tal como está. Así que sí, los próximos pasos son básicamente los que Fionn expuso. Y ya sabes, Irlanda asumirá la presidencia de la Unión Europea en julio. Así que la idea es que para el 1 de julio, lo que Fionn propuso con las dos cámaras del Parlamento ya esté hecho.
ya estará avanzado hasta el punto en que el presidente lo firmará como ley. Y podremos decir, mirad, aquí en Irlanda hablamos del tema y ahora podemos pasar a la acción. Nos hemos deshecho del triple candado y ahora estamos plenamente capacitados para desplegarnos en misiones militares de la UE y demás. Es un juego tan sucio. Es un juego tan sucio hacer todo eso bajo el pretexto de que no afectará a nuestra neutralidad. Todo seguirá igual, mientras en realidad todo cambia. Y luego solo hay que esperar a que ocurra algo. Y entonces puedes renunciar también a esto, igual que hicieron Finlandia y Suecia, ¿no? Cuando los 3 primeros soldados irlandeses desplegados mueran en algún lugar, qué sé yo, Irak, Siria, y entonces, nos atacaron. Irlanda bajo ataque. 3 irlandeses muertos. Murieron héroes. Es hora de deshacernos de ello de una vez. Quiero decir, algo así. ¿Algún comentario final sobre este proceso? Fionn primero y luego Niamh. Fionn first and Niamh. I just think it's so anti-democratic what they're up to. Simplemente creo que lo que están haciendo es tan antidemocrático. Ya sabes, mientras tanto, Martin no para nunca. Tenemos esta especie de liderazgo rotatorio en marcha en este momento. A veces Taoiseach, ahora Tanaiste. En realidad, estoy confundido. Ahora otra vez Taoiseach. Pero ya sabes, nunca se cansa de hablar de los estados autoritarios y demás, y de cómo debemos defender las fuerzas de la democracia frente a esta amenaza maligna. Pero esto es autoritario en su estructura. Quiero decir, la doctora Karen Devine ha realizado años de investigación, analizando encuestas de opinión que se remontan aproximadamente a 1982 hasta la actualidad, y ha descubierto que de forma constante, 4 de cada 5 irlandeses están a favor de la neutralidad activa, que esto está muy estrechamente vinculado a nuestra identidad como pueblo. Y está un poco relacionado con nuestro, bueno, ya sabes, es algo profundamente arraigado en la psique irlandesa, vinculado a la lucha anticolonial y todo eso, que valoramos la independencia y vemos nuestra neutralidad como una especie de vehículo para esa independencia, como parte de nuestra identidad. Lo que el gobierno ha estado haciendo durante los últimos 2 años, en particular, es todo lo que está en su poder, mediante propaganda, para desvincular la neutralidad del triple candado. Mientras que Michel Martin, en el pleno del Dáil, allá por 2013, dijo que el triple candado está en el núcleo de la neutralidad irlandesa. Ahora se levanta en el Dáil y dice que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, ¿en qué quedamos, Michel? Está claro que están mintiendo. Y ya sabes, van a seguir adelante con esto sin freno. El ataque propagandístico, desde que se anunció a principios de este año que iban a seguir adelante con ello, ha sido implacable. Cada día hay 1 o 2 artículos que hablan de cómo tenemos que madurar, de cómo debemos ser responsables por este valiente mundo nuevo. Las cosas están cambiando, y el triple bloqueo debe desaparecer. Es anticuado, está pasado de moda, ignorando el hecho de que, ya sabes, hemos pasado por una guerra fría, una segunda guerra mundial, la llamada guerra contra el terror. Hemos pasado por todo eso y mantenido la neutralidad durante todo ese tiempo. Pero de repente, ahora todo es diferente y tiene que desaparecer. Creo que las últimas encuestas sobre el tema indicaban que quizá un 40 o 43% de la gente quiere algún cambio en el triple bloqueo. Pero deshacerse de él por completo no es lo que hace falta. Si va a haber alguna reforma, sí, una reforma sensata, bueno, quizá. Pero el aspecto de la ONU es profundamente importante y nos mantiene fuera de guerras ilegales. Creo que si eso se explicara claramente a la gente, si fueran sinceros con ellos, como dijo Niamh antes, la situación sería completamente distinta. Esto no estaría ocurriendo. Pero tienen que mentir, porque lo que están haciendo es engañoso, y no podrían ser francos con las personas que se oponen tanto a perder nuestra neutralidad o a unirnos a la OTAN. ¿Criptoatlanticismo, Niamh? Sí, quiero decir, es simplemente increíble. Ya sabes, nos despertamos cada mañana y comprobamos, ¿ha empezado una nueva guerra durante la noche? Como ya sabes, ahora es Irán.
La semana pasada fue Groenlandia. Unas semanas antes fue Venezuela. Y supongo que es simplemente increíble que en ese contexto, en lugar de reforzar las salvaguardas que nos mantienen fuera de la guerra, nuestro gobierno esté planificando activamente eliminarlas. Prométanos de en la próxima guerra. Y ya sabes, es algo que, si consiguen hacerlo y acabamos viéndonos envueltos en una guerra e Irlanda queda expuesta y atacada, quiero decir, sería la primera vez que desplegamos tropas en una guerra extranjera. Tiene que haber un serio ajuste político, porque esa es la realidad a la que nos enfrentamos si se elimina el triple bloqueo y empezamos a realizar despliegues en zonas de conflicto. Así que es un momento muy peligroso. No tengo ninguna confianza en el gobierno. Tengo muchísima confianza en el pueblo irlandés y supongo que lo que Fionn y yo hemos estado haciendo durante el último año es salir y organizar sesiones de formación política, sesiones de formación sobre la neutralidad. Hemos estado por todo el país. La furgoneta de Fionn está fuera de servicio y acabada porque hemos estado conduciendo muchísimo durante el último año, yendo a diferentes pueblos y aldeas, intentando participar en emisoras de radio locales, tratando de informar a la gente de que esto es lo que está ocurriendo y de organizar cierta oposición al respecto. Así que veamos qué pasa en las próximas semanas y meses. Y sí, en última instancia, si se elimina el triple bloqueo, Entonces la organización se centrará en los despliegues irlandeses sea la realidad a lo que nos enveremos si el triple bloqueo desaparece. Así que esto aún no ha terminado. Incluso que si consiguen deshacerse de él, entonces tendremos la siguiente lucha entre manos. No, it never is, and I congratulate you. No, nunca lo es. Y te felicito por esa lucha y por llevarla a cabo. Sabes, no es cierto que seamos completamente impotentes, en absoluto. Podemos hablar de ello, podemos educar sobre ello, podemos escribir sobre ello, podemos oponernos y podemos salir a las calles y así sucesivamente. Y de hecho eso es lo necesario, porque esto es un proceso político. Intentan disfrazarlo y decir que es inevitable, que el mundo nos lo impone. No. Es una completa tontería. Se trata de una extraña disposición, que aún no entiendo del todo, pero en ello estamos, de las élites europeas a integrarse entre sí y con Estados Unidos, en lugar de preocuparse realmente por el Estado-nación al que fueron elegidos para servir. Sabes, está ocurriendo algo extraño, pero con el tiempo lo entenderemos y luego idearemos estrategias para enfrentarlo. Y me alegra saber que estáis trabajando en eso en Irlanda. Fionn Wallace y Niamh Ní Bhríain. Gracias por vuestro tiempo. Niamh Ní Bhríain, thank you for your time today. Muchas gracias, Pascal Lotaz.